Si Alas de Sangre fue el libro que nos hizo entrar al mundo de Empirio, y Alas de Hierro fue el libro que dividió a BookTok por ser el más lento, el más político y el más tenso, entonces Alas de Onyx es el libro que va a recordarnos que esta saga nunca fue solamente de romance y de dragones. Porque aquí ya no vamos a estar hablando solamente de la tensión entre Violet y Xaden, ni tampoco de sobrevivir en Basquiat, ni de secretos que apenas empiezan a revelarse. En Alas de Onyx entramos en una etapa mucho más oscura, más emocional y la más peligrosa de la saga. Hoy quiero hablar de todo, lo bueno, lo intenso, lo que puede dividir opiniones, lo que significa para Violet, lo que significa para Xaden, el peso que tienen los dragones, las teorías que deja abierta y por qué este libro puede cambiar completamente el rumbo de la saga. Hola amigos de YouTube, yo soy Carla de carla.bookdiary y hoy vamos a continuar con esta miniserie de la saga Empirio de Rebecca Yarros. Esta es la parte 3 y hoy toca hablar de Alas de Onyx, el tercer libro. Si llegaron a este video sin ver las partes anteriores, les recomiendo ir a mi canal porque ya tenemos la parte 1 donde hablamos de Alas de Sangre, por qué explotó BookTok, si vale realmente el hype que tiene y por qué Violet y Xaden se volvieron una obsesión lectora. También tenemos la parte 2 donde hablamos de Alas de Hierro, un libro que dividió mucho a la comunidad lectora, porque para algunas personas fue totalmente necesario y para otras fue demasiado lento. Pero ahora llegamos a Alas de Onyx y siento realmente que este libro merece un análisis aparte, porque cambia mucho la energía de la saga. En este video vamos a hablar de cómo evoluciona Violet, qué es lo que pasa con Xaden, cómo se siente el mundo después de lo ocurrido, qué papel tienen los dragones, por qué este libro se siente mucho más oscuro y que nos deja preparado para el futuro. Y les aviso desde ya que este video puede contener spoilers o contexto de los libros anteriores. Así que si todavía no leyeron Alas de Sangre y Alas de Hierro, guarda este video y vuelve después porque este es un análisis de la tercera parte de la saga. Una de las primeras cosas que se siente diferente al empezar a leer Alas de Onyx es la energía. Es que la saga ya no está en el mismo punto emocional que al principio, con Violet entrando en un mundo brutal, el cuadrante de jinetes, Basquiat, los dragones, la tensión con Xaden y la sensación de peligro constante. Alas de Hierro, en cambio, fue un libro de expansión. Ahí descubrimos que el mundo era mucho más grande de lo que parecía, más político y más lleno de secretos. Pero Alas de Onyx se siente como una consecuencia. Y creo que una palabra clave para hablar de este libro es esa, consecuencia. Porque en este punto los personajes ya no están simplemente descubriendo la verdad, ya están viviendo el peso de esta verdad. Ya no estamos en la etapa de algo está mal. Ahora estamos en la etapa de sabemos que esto está mal, pero no sabemos cómo arreglarlo sin perderlo todo. Y eso cambia completamente el tono. Este libro se siente mucho más oscuro porque los personajes ya no tienen la misma inocencia del inicio. Violet ya no puede volver a ser la chica que solo intentaba sobrevivir. Y Xaden ya no puede esconderse detrás del misterio. Los dragones ya no parecen solo poderosos, sino también llenos de respuestas que aún no conocemos. Y el mundo de Empirio cada vez se siente más peligroso, porque entendemos que el enemigo no siempre está afuera. A veces el peligro está en las instituciones, en las decisiones que se tomaron antes que los personajes siquiera entendieran lo que estaba pasando. Entonces para mí Alas de Onyx es un libro donde la saga deja claro que todo lo que pasó antes tiene un costo. Y ese costo se siente en cada personaje. Quiero empezar hablando de Violet, porque si hay algo que ha hecho esta saga es mostrarnos una evolución muy marcada en ella. En Alas de Sangre, Violet era la protagonista subestimada. Todos pensaban que no iba a sobrevivir, pero su fuerza estaba en su inteligencia, en su memoria, en su capacidad de adaptarse. En Alas de Hierro, Violet empieza a cargar con la verdad. Ya no tiene solo que sobrevivir, también tiene que cuestionarse todo lo que le enseña, descubrir en quién puede confiar y enfrentar la idea de que su mundo estaba creado a base de mentiras. Pero ahora, en Alas de Onyx, Violet ya está en otro punto. Ya no es solamente una superviviente, ya no es solo alguien que está buscando respuestas. Ahora Violet tiene que empezar a tomar decisiones con consecuencias enormes. Y eso me parece una evolución muy interesante. Porque muchas veces en Romantasy vemos a las protagonistas que pasan de convertirse de vulnerables a poderosas. Pero aquí lo importante no es solo el poder. Lo importante
es el peso que tiene ese poder. Violet no solamente tiene habilidades, no solamente tiene vínculos importantes, no solamente tiene una historia personal muy intensa, también tiene que enfrentar el hecho de que cada decisión que ella tome puede afectar a las demás personas, y eso la vuelve aún más compleja. En este libro se siente que Violet está cansada, pero no lo digo como algo negativo, sino que se siente cansada de tantas mentiras, de tantos secretos, de tener que descifrar constantemente quién está diciendo la verdad y quién está mintiendo. Y creo sinceramente que eso la hace más humana. Porque una cosa es ser fuerte cuando estás empezando, cuando todo es adrenalina y supervivencia. Pero otra cosa muy distinta es seguir siendo fuerte cuando ya estás emocionalmente agotada. Y Violet en Alas de Onix está en ese punto. Sabe demasiado, siente demasiado y aún así tiene que seguir avanzando. Otra cosa que también me gusta es que Violet no pierde su esencia. Ella sigue siendo inteligente, sigue siendo observadora, sigue siendo alguien que no depende solamente de la fuerza física. Pero ahora esa inteligencia está atravesada por experiencia, por dolor y por desconfianza. Y eso hace que su mirada al mundo sea distinta. Porque Violet ya no se pregunta solamente ¿cómo vivo? Ahora ella se pregunta ¿qué es lo que estoy dispuesta a sacrificar por las personas que amo? Y esa pregunta es mucho más pesada. Pero ahora hablemos de Xaden Riordan, porque claramente Alas de Onix tiene muchísimo peso emocional en él. Sabemos que desde el primer libro Xaden fue un personaje construido desde el misterio. En Alas de Sangre, Xaden era peligroso, reservado, poderoso. Era el típico personaje que sabes que guarda más de lo que demuestra. Luego, en Alas de Hierro, esos secretos empezaron a generar conflictos reales, especialmente en su relación con Violet. Ahí ya no era, oh, qué misterioso Xaden, sino qué consecuencias tienen sus secretos. Pero en Alas de Onix, Xaden se siente como un personaje que está al borde del peligro. Y eso es muy interesante, porque creo que este libro juega con una de las preguntas más importantes para sus personajes. ¿Qué pasa cuando alguien que siempre ha intentado mantener el control empieza a perderlo? Xaden siempre ha sido un personaje que controla mucho lo que muestra. Controla sus emociones, controla su imagen, controla la información, controla sus decisiones, controla lo que deja ver de sí mismo. Pero en este punto de la saga, ese control empieza a verse más frágil. Y eso lo vuelve mucho más vulnerable. Porque sí, Xaden es poderoso. Sí, es intenso. Sí, es uno de esos personajes que se roban una escena completa. Pero Alas de Onix nos recuerda que el poder también puede ser una carga. Y que amar a alguien como Violet no elimina sus miedos, sus deseos ni sus sombras. De hecho, eso puede hacer que todo pese más. Porque ahora lo que está en juego no es solo su vida o su rol en el conflicto. También está Violet. También está la posibilidad de perderla, de dañarla, de no ser completamente lo que ella necesita. Y eso le da a su personaje una intensidad emocional muy fuerte. Para mí, Xaden en este libro es un personaje que está caminando sobre una línea muy fina. Siento que se encuentra entre proteger y ocultar, entre amar y alejar, y entre controlar y romperse. Y eso es lo que hace que su camino sea tan interesante. Porque cuando un personaje como Xaden empieza a mostrar grietas, uno como lectora no puede mirar hacia otro lado. Porque sabemos que se viene algo. Sabemos que su historia tiene mucho más para revelar aún. Y sabemos, por sobre todas las cosas, que probablemente va a doler muchísimo. Una de las cosas más importantes de Alas de Onix es que la relación entre Violet y Xaden ya no puede componerse solamente de química. Y eso siento que es un punto muy interesante, porque muchas veces las parejas literarias se vuelven populares por la atención, por las escenas intensas, por las frases, por el ellos no deberían, pero claramente sí. Y Violet y Xaden tienen todo eso. Pero en este punto de la saga, la relación tiene que probar algo más. Ya no basta con que se amen. Ya no basta con que haya sola atracción. Ya no basta con que uno como lector quiera verlos juntos. Ahora la pregunta es, ¿pueden sobrevivir a todo lo que saben, a todo lo que ocultan y a todo lo que le temen? En Alas de Hierro vimos mucho conflicto de confianza, porque Violet no quería ser protegida desde la ignorancia. Pero Xaden quería protegerla, pero muchas veces su forma de protegerla es ocultando la información. Y eso dejó una herida. En Alas de Onix, esa herida sigue presente de alguna manera, porque cuando una relación pasa por secretos importantes, aunque haya mucho amor,
no todo se arregla de inmediato. Y eso me gusta porque hace que la relación se sienta como mucho más real dentro de toda la saga. Nos demuestra que no estamos en un romance cómodo. Estamos en romance en medio de una guerra, poder, secretos, miedo y decisiones imposibles. Creo que eso es lo que hacen que Violet y Xaden funcionen muy bien para los lectores, porque nos damos cuenta que no son solamente una pareja linda, son una pareja que constantemente están siendo puesta a prueba. Porque aquí hay deseo, hay tensión, hay amor, pero también hay miedo. Y el miedo en esa relación es muy fuerte. Tienen miedo a perderse, miedo a dañarse, miedo a no poder salvar al otro, miedo a que el mundo sea demasiado grande, incluso para ellos. Y eso es muy potente narrativamente. Para mí, Alas de Onyx lleva esta relación mucho más allá de una zona emocional. Ya no se trata solamente de tensión romántica, es tensión emocional. Y esa tensión duele más. Ahora hablemos de los dragones, porque si hay algo que esta saga hace muy bien, es que los dragones no solo sean una decoración épica. Desde Alas de Sangre nos dimos cuenta que los dragones se sienten como personajes. Ellos tienen personalidad, tienen opiniones, tienen secretos, tienen vínculos muy fuertes con sus jinetes, pero también tienen una forma de ver el mundo que no siempre es igual a la humana. En Alas de Hierro ya empezamos a sentir que los dragones sabían más de lo que decían. Y ahora en Alas de Onyx, esa sensación se vuelve aún más importante, porque hemos descubierto que un vínculo entre un jinete y su dragón no es solamente una fuente de poder, también son una carga, una responsabilidad y una conexión emocional que puede cambiarlo todo. Para mí los dragones representan una de las partes más misteriosas de Empyrean, porque muchas veces los humanos creen que entienden lo que está pasando, pero los dragones parecen tener una perspectiva mucho más amplia. Y eso genera mucha más intriga. ¿Qué saben realmente? ¿Qué están ocultando? ¿Por qué toman ciertas decisiones? ¿Hasta dónde llega su lealtad con sus jinetes? ¿Y hasta dónde llega su lealtad con algo más grande? Me gusta que la saga no trata simplemente a los dragones como herramientas para la guerra. Ellos tienen agencia, tienen criterio, y muchas veces cuando aparecen uno siente que la historia se vuelve más intensa. También creo que en Alas de Onyx los vínculos se sienten más frágiles, o al menos más cargados de consecuencias, porque cuando una saga te muestra que un vínculo con un dragón puede darte poder, también te está diciendo que cualquier amenaza a ese vínculo puede destruir emocionalmente a ese personaje. Spoiler. Y eso hace que cada escena relacionada con dragones tenga mucho más peso. En este punto los dragones ya no son solamente una de las razones por qué la saga se volvió viral. Los dragones son una de las claves para entender lo que viene. Y aquí quiero que tengan ojo, porque lo que los leyeron lo van a entender y los que no, analicen la información para después. Porque cuando una saga te muestra que el vínculo con un dragón puede darte poder, también te está diciendo cualquier amenaza a ese vínculo puede destruir emocionalmente a un personaje. Hablemos de los puntos fuertes que tiene Alas de Onyx, lo que para mí funciona muy bien. Primero, el tono más oscuro. Este libro siento que se siente mucho más adulto emocionalmente dentro de la saga. Y no digo que sea necesariamente porque es más fuerte en contenido, porque los personajes ya no están viviendo desde la sorpresa, sino que desde la consecuencia. Eso creo yo que le da un peso distinto al destino. Segundo, la tensión emocional. Creo que Alas de Onyx funciona porque no se apoya solamente en la acción o en el romance. Se apoya mucho en lo que los personajes sienten, temen y ocultan. Y eso hace que cada tensión se sienta más cargada. Tercero, Violet y Xaden. Alas de Onyx no solamente nos responde cosas, también nos genera más dudas. Y eso sí puede ser muy frustrante, pero también es lo que mantiene viva la conversación. Porque cuando terminas un libro tan fuerte como los de esta saga, necesitas conversarlo, debatirlo, teorizarlo y pensar qué puede pasar después. Eso significa que la historia logró quedar contigo. Y quinto, la sensación de que todo está escalando. En Alas de Sangre el peligro era muy inmediato. En Alas de Hierro el mundo se expandió, pero en Alas de Onyx el peligro se siente mucho más profundo. Es como si ya no bastara a sobrevivir una prueba o ganar una batalla. Ahora el problema es mucho más oscuro, mucho más grande y mucho más difícil de resolver. Y eso hace que la saga llegue a un punto donde una siente que el próximo libro puede llegar a cambiarlo todo. Pero ahora vamos a la parte que a mí me gusta mucho analizar,
lo que puede dividir opiniones. Porque Alas de Onix, al igual que Alas de Hierro, no va a funcionar igual para todos los lectores. Una de las cosas que yo creo que puede dividirlo es justamente su tono más oscuro y emocional. Hay personas que aman cuando una saga se vuelve más intensa, más complicada y más dolorosa. Pero también hay personas que pueden sentir que ya hay mucho sufrimiento en la saga, que hay demasiada tensión o hasta demasiadas cosas abiertas. Yo personalmente entiendo ambos lados, porque una cosa es mantener la intriga y otra muy distinta es sentir que cada respuesta te abre 3 puertas más. Eso puede ser muy adictivo, pero también muy agotador. Otra de las cosas que creo que puede dividir opiniones es la relación entre Violet y Xaden. Hay quienes aman esa intensidad emocional, ese amor bajo presión, esa sensación de que están al borde de perderse. Pero también puede que hay lectores que digan, yo solo quiero que tengan un momento de paz. Y honestamente los entiendo, porque a estas alturas uno ya quiere que respiren un poco, que hablen claro y que no tengan que cargar con todo al mismo tiempo. Pero al mismo tiempo, siento que esa falta de paz es parte del punto. Sabemos que Empyrio no es una saga donde el amor existe en un lugar seguro. El amor existe en medio de la guerra, de secretos y de poder. Y eso hace que todo sea más doloroso, pero también más intenso. Pero también creo que puede dividir la cantidad de información y preparación para lo que se viene. Porque en este punto de la saga hay muchas piezas del ajedrez moviéndose. Tenemos muchas teorías posibles, muchos detalles que pueden ser importantes después. Y eso ha provocado o puede provocar que muchos lectores se sientan atrapados y otros que se sientan un poco abrumados. Para mí, Alas de Onix funciona si entras sabiendo que no es un libro para cerrarlo todo, es un libro para intensificar todo. Y eso es muy importante. Ojalá lo hubiera sabido antes de caer en bloqueo lector. Porque si empiezas a leer Alas de Onix esperando respuestas y calma, probablemente te pase lo mismo que me pasó a mí y este libro te deje muy ansiosa o hasta cayendo en un bloqueo lector. Pero si esperas caos emocional, expansión, tensión y preparación para algo más grande, entonces puede engancharte muchísimo. Ahora hablemos de lo que Alas de Onix deja preparado para el 4º libro. Si no has leído Alas de Onix, te recomiendo que dejes hasta acá porque va a haber mucho spoiler de lo que es la saga hasta el momento. Aquí voy a hablar de forma general porque, como les comenté al inicio de esta serie, quiero dejar un video exclusivamente para las teorías del 4º libro. Pero sí creo que este libro deja cosas muy interesantes sobre la mesa. Primero, el camino de Violet. La Violet del primer libro ya no existe. Lo que ha vivido, lo que ha descubierto y lo que ha perdido la han convertido en alguien mucho más consciente de sus decisiones. Y creo fielmente que el 4º libro tendrá que llevarla más lejos. Segundo, Xaden. Xaden queda en un punto donde su futuro emocional y narrativo puede ser una de las partes más importantes de lo que se ve. Y siento que el 4º libro podría llevarlo a una zona mucho más oscura, más difícil y más dolorosa. Bueno, y como lo dijo Rebecca Yarros, si no estamos listos para ver a Xaden en su era de villano, mejor que nos saltemos el 4º libro. Así que Xaden villano. Tercero, los dragones. Yo creo que todavía no sabemos todo lo que deberíamos saber de los dragones. Hay demasiadas preguntas, demasiados silencios y demasiadas decisiones que parecen tener un significado mayor. Cuarto, la guerra. El conflicto ya no puede volver a sentirse pequeño. La saga ya ha crecido demasiado. Así que yo creo que el próximo libro tendrá que enfrentar consecuencias mucho más grandes. Quinto, las lealtades. En Empyrio hemos descubierto que confiar nunca es tan simple. Y creo que el 4º libro va a seguir jugando con esa idea. ¿Quién dice la verdad? ¿Quién oculta algo? ¿Quién actúa por amor? ¿Quién actúa por poder? ¿Y quién está dispuesto a sacrificarlo todo? Sexto, el coste emocional. Creo que el 4º libro no puede ser liviano. Después de haber leído Alas de Onix, siento que lo que se viene va a doler. Y eso me da miedo, pero también me emociona. Porque cuando una saga llega a ese punto, lo que más importa no es lo que pasa, sino qué precio van a pagar los personajes por sobrevivir. Entonces, después de haber hecho todo este análisis completo, ¿recomiendo Alas de Onix? Sí, te lo recomiendo, especialmente si ya estás emocionalmente relacionado con la saga Empyrio. Pero no te lo recomendaría como un libro aislado, ni como una lectura ligera. Este es un libro que se disfruta si vienes
siguiendo todo el recorrido. La entrada brutal de Alas de Sangre, la expansión más lenta y política de Alas de Hierro, y ahora esta etapa más oscura y emocional. Para mí, sinceramente, siento que Alas de Onix es un libro que demuestra que la saga está entrando en una fase mucho más intensa. Ya no es solo romance, no es solo dragones, y ya no es solamente hype de BookTok. Es una historia que ya está cargada de consecuencias. Y eso es lo que más a mí me interesa de este punto de la saga Imperio. Que ya no podemos leerlo como si nada nos doliera. Porque todo nos pesa. Cada secreto pesa, cada vínculo pesa y cada decisión pesa. Y eso hace que el futuro de la saga se haga mucho más emocionante. Así que mi conclusión sería esta. Alas de Onix puede dejarte ansioso o ansiosa. Puede doler. Puede abrir más preguntas de las que responde. Pero si amas esta saga, probablemente vas a querer terminar hablando sobre él durante horas. Y hasta aquí la tercera parte de la miniserie de la saga Imperio. Ya hablamos de Alas de Sangre, el libro que abrió el fenómeno. Ya hablamos de Alas de Hierro, el libro que dividió la comunidad lectora por ser el más denso, el más lento, pero también muy necesario. Y ahora hablamos de Alas de Onix, que para mí es el libro que lleva la saga a un punto mucho más oscuro, emocional y sobre todo lleno de teorías. El próximo video de esta miniserie quiero dedicarlo a las teorías que tengo del cuarto libro de la saga Imperio, porque siento que hay demasiado para analizar y para especular. Así que ya saben, si quieren seguir esta miniserie conmigo, suscríbanse a mi canal, activen la campanita y déjenme en los comentarios sus posibles teorías. Quiero saber, ¿qué creen que va a pasar con Violet? ¿Qué esperan de Xaden? ¿Qué es lo que creen que están ocultando los dragones? ¿Y qué teorías te tienen con más ansiedad? Los leo en los comentarios. Yo soy Carla de carla.bookdiary y nos vemos en el próximo video.